Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de algo que sacudió el mundo del espectáculo, y especialmente a los fans de las telenovelas turcas, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. El 21 de julio de 2025, el mundo se paralizó al enterarse de algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de meternos de lleno en este chisme jugoso, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya me conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los mejores chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no estén tan familiarizados con ellos, permítanme decirles que estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de Turquía. Can Yaman, conocido por su físico impactante, su carisma innegable y sus papeles en series como Erkenci y Bay Jane, y Demet Özdemir, una actriz talentosísima, conocida por su belleza y por protagonizar éxitos como Erkenci y Doğduğun Kaderindir. La química entre ellos en Erkenci fue explosiva, traspasó la pantalla y generó rumores de romance que mantuvieron a los fans en vilo durante mucho tiempo. Durante la emisión de Erkenci, las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Can y Demet eran constantes. Los fans, embriagados por la magia de la serie, soñaban con ver su romance en la vida real. La historia de Sanem y Can, sus personajes en la serie, cautivó a la audiencia, y la esperanza de que esa conexión fuera real, que el amor que veían en la pantalla se tradujera en una historia de amor fuera de ella, se apoderó de muchos corazones. Las fotos y vídeos que se filtraban en las redes sociales, donde se les veía juntos fuera del set, alimentaban aún más estas esperanzas. Se les veía en cenas, en eventos, compartiendo momentos que parecían ir más allá de una simple amistad. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle, buscando cualquier indicio de un romance. Los foros de fans y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. ¿Se estarán viendo a escondidas? ¿Hay algo más entre ellos que una simple amistad? ¿Serán novios? Las preguntas eran constantes y las respuestas esquivas. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre mantuvieron una postura discreta, sin confirmar ni desmentir los rumores. Las entrevistas eran cuidadosas, evitando dar detalles sobre su vida personal, dejando a la audiencia en un estado de constante incertidumbre y especulación. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, solían responder con evasivas, resaltando su profesionalismo y su buena química en el trabajo. A veces hacían referencia a la amistad que los unía, pero nunca se aventuraban a dar un paso más allá y confirmar un romance. Esta cautela, aunque comprensible, solo alimentaba aún más la curiosidad y el interés del público. ¿Por qué tanta reserva? ¿Qué estaban ocultando? La intriga crecía día a día. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, seguían de cerca cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando cualquier pista que confirmara o refutara las teorías de un romance secreto. Los paparazzi acechaban en cada esquina, buscando capturar una imagen que confirmara las sospechas. Los tabloides se llenaban de artículos especulativos, analizando cada detalle de la vida de ambos actores. Cada like, cada comentario, cada publicación en Instagram era analizada con lupa, buscando cualquier indicio de un posible romance. ¿Se habían encontrado en secreto? ¿Habían compartido una cena romántica? ¿Se habían escapado de vacaciones juntos? La prensa del corazón se convirtió en un hervidero de conjeturas, analizando cada publicación, cada like, cada comentario, buscando desentrañar la verdad detrás de la aparente conexión entre los dos actores. La presión mediática era constante y tanto Can como Demet se esforzaban por mantener su privacidad. Evitaban dar declaraciones que pudieran alimentar los rumores, y se mostraban cautelosos en público. Sabían que cualquier palabra o gesto fuera de lugar podría ser interpretado y exagerado por los medios. Esta situación, sin duda, representaba un desafío para ambos actores, que tenían que lidiar con la fama y la atención pública mientras intentaban mantener su vida personal en secreto. La serie Erkenci llegó a su fin, pero los rumores sobre Can y Demet persistieron.
La química entre ellos era innegable y la conexión que se veía en la pantalla parecía trascender la ficción. Sin embargo, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman continuó trabajando en otros proyectos, consolidando su carrera y viajando por el mundo, mientras que Demet Özdemir también siguió adelante protagonizando nuevas series y películas. Cada uno tuvo relaciones sentimentales conocidas, lo que parecía desvanecer la posibilidad de un romance entre ellos. Los fans, aunque decepcionados, asumieron que quizás el amor entre ellos había sido solo una fantasía, una ilusión creada por la magia de la televisión. Pero, ¿qué sucedió el 21 de julio de 2025? Prepárense porque esto es lo fuerte. La noticia saltó como un rayo: Can Yaman y Demet Özdemir se casaron. Sí, lo escucharon bien, se casaron. La noticia tomó por sorpresa a todos, incluso a los insiders de la industria. Nadie lo vio venir. No hubo filtraciones, no hubo pistas, nada. La noticia se difundió como un torbellino. Las redes sociales estallaron en una explosión de sorpresa y emoción. Los medios de comunicación, tomados por sorpresa, intentaban desesperadamente confirmar la noticia, pero todo estaba hecho. El enlace matrimonial se había sellado en secreto, lejos de los reflectores y la presión mediática. El anuncio se hizo a través de las redes sociales, con una foto en blanco y negro de la pareja, sonriendo, radiantes, con los anillos de boda en sus dedos. La imagen, simple pero poderosa, fue suficiente para causar un terremoto en Internet. En la fotografía, se veía a Can y Demet tomados de la mano, sus anillos de boda brillando discretamente. Sus rostros reflejaban felicidad y complicidad, y la simpleza de la imagen era un reflejo de la privacidad y la intimidad que habían buscado. La elección del blanco y negro, además, le daba un toque de elegancia y atemporalidad a la imagen. La publicación, acompañada de una breve leyenda con un mensaje de amor y felicidad, fue compartida por ambos en sus respectivas cuentas de redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de mensajes de felicitación inundaron las plataformas, y los fans celebraron la unión de sus ídolos. El hashtag #Can y Demet para siempre se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, de sorpresa, de emoción. Los fans extasiados celebraron la unión de sus ídolos, finalmente juntos, después de años de rumores y especulaciones. La ceremonia, según los pocos detalles que se filtraron, fue íntima, privada y alejada de los focos mediáticos. Se llevó a cabo en una finca rural, con la presencia de familiares y amigos cercanos. La ubicación, un lugar apartado y tranquilo, fue elegida estratégicamente para proteger la privacidad de la pareja. Se dice que la decoración fue sencilla pero elegante, y que la atmósfera era de pura felicidad. La pareja, siempre discreta con su vida privada, quería una boda que reflejara su amor, sin la presión de los medios y la atención pública. La ceremonia se celebró en un ambiente de intimidad y afecto, con la presencia de las personas más importantes en sus vidas. Los pocos invitados que asistieron juraron guardar el secreto, respetando la intimidad de la pareja. El hermetismo que rodeó la boda fue total, y la información que se filtró fue mínima. La pareja, con su discreción habitual, había logrado mantener la ceremonia en secreto, protegiendo su privacidad y celebrando su amor de manera íntima y personal. La noticia de la boda, por lo tanto, fue aún más impactante y sorpresiva. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿por qué nadie se lo esperaba? Bueno, hay varios factores que contribuyeron a esta sorpresa. Primero, como ya mencioné, tanto Can como Demet siempre han sido muy celosos de su vida personal. Nunca han dado pistas claras sobre sus relaciones, lo que hizo que cualquier rumor fuera difícil de confirmar. Habían aprendido a proteger su intimidad y a evitar cualquier declaración que pudiera alimentar las especulaciones de los medios. Su discreción, en definitiva, fue clave para mantener su relación en secreto. Segundo, ambos habían tenido relaciones sentimentales conocidas después de Erkenci-Kuş, lo que alejaba la idea de que pudieran estar juntos. Demet, por ejemplo, estuvo casada con Oğuzhan Koç, mientras que Can fue relacionado con varias actrices y modelos, incluyendo nombres tan sonados como Diletta Leotta. Estas relaciones, aunque no siempre duraderas, reforzaron la idea de que cada uno había tomado caminos separados y que la posibilidad de un romance entre ellos era improbable. El hecho de que ambos hubieran seguido adelante con sus vidas sentimentales contribuyó a desviar la atención y a ocultar el verdadero rumbo de sus corazones.
Y tercero, la forma en que se anunció la boda, sin previo aviso y de manera tan discreta, fue un golpe maestro para evitar la especulación y la cobertura mediática descontrolada. La ausencia de filtraciones de rumores previos y la elección de una publicación sencilla en las redes sociales fueron una estrategia inteligente para controlar la narrativa y proteger su privacidad. La sorpresa fue total y la noticia, al ser anunciada de esta manera, generó un impacto aún mayor. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta boda para sus carreras? Bueno, es probable que veamos a Khan y Demet más unidos profesionalmente. Es muy posible que a partir de ahora busquen proyectos juntos, ya sea en cine o en televisión. La pareja, ahora casada, tiene un gran potencial para atraer al público y generar un interés aún mayor en sus trabajos. La combinación de sus talentos, su popularidad y la historia de amor que el público ya conocía podrían resultar en un éxito rotundo. Los productores seguramente estarán ansiosos por capitalizar la popularidad de la pareja y ofrecerles proyectos conjuntos. La demanda de verlos juntos en la pantalla es enorme, y es probable que se traduzca en éxito de taquilla y altas audiencias. La unión de dos estrellas como Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en lo personal como en lo profesional, abre un mundo de posibilidades para sus carreras y para la industria del entretenimiento en general. El público ya está ávido de verlos compartir proyectos, y la expectativa es alta. La posibilidad de que trabajen juntos en una nueva serie, en una película romántica, o incluso en proyectos de publicidad, es muy real. Además, la boda podría abrir nuevas puertas para ambos actores en el ámbito internacional. La popularidad de las telenovelas turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años, y Khan y Demet son dos de las estrellas más reconocidas a nivel mundial. Su unión, por lo tanto, podría atraer aún más atención de productoras y directores internacionales, y brindarles nuevas oportunidades para expandir sus carreras a nivel global. Ahora, pasando a los detalles más jugosos, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá hijos? ¿Continuarán con la misma discreción que han mostrado hasta ahora? ¿Cómo afectará su vida familiar a sus carreras? Son preguntas que todos nos hacemos, y que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí podemos asegurar es que esta pareja tiene un gran potencial para construir una vida feliz y exitosa. La pregunta sobre los hijos es, sin duda, una de las más recurrentes. Los fans, emocionados por la unión de Khan y Demet, no pueden evitar imaginar una familia. ¿Tendrán hijos? ¿Cuántos? ¿Cómo serán? Las especulaciones ya han comenzado, y las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja. La decisión de tener hijos, sin embargo, es algo muy personal, y solo ellos saben si están listos para dar ese paso. En cuanto a su vida privada, es probable que continúen con la misma discreción que han demostrado hasta ahora. La protección de su intimidad, como hemos visto, es algo muy importante para ellos, y es probable que sigan manteniendo su vida personal alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, la curiosidad del público siempre estará presente, y los medios de comunicación seguirán de cerca sus pasos. En relación a sus carreras, la boda podría tener un impacto significativo. La posibilidad de que trabajen juntos en nuevos proyectos es muy real, y la demanda del público es alta. Sin embargo, también es posible que cada uno decida enfocarse en proyectos individuales, manteniendo su independencia profesional. Lo que sí es seguro es que como pareja, contarán con un apoyo mutuo y una mayor conexión, lo que podría influir positivamente en sus carreras y en su vida personal. En resumen, la noticia del matrimonio de Can Yaman y Demet Özdemir sacudió al mundo del espectáculo. La pareja, que hizo soñar a millones de fans con su química en Erkencikus, finalmente unió sus vidas en secreto. Su boda, íntima y privada, fue una sorpresa para todos, pero también una muestra de su deseo de proteger su vida personal. Ahora, el futuro de la pareja se vislumbra brillante y lleno de posibilidades. La unión de Can Yaman y Demet Özdemir es una noticia que demuestra que el amor, a veces, encuentra su camino de las maneras más inesperadas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan enterado de todo lo que pasó con esta noticia bomba. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan, qué les pareció la noticia, si ya sabían algo al respecto, o si los tomó por sorpresa tanto como a mí. No duden en dejar sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal.
No se pierdan los próximos vídeos porque vienen con más chismes, más noticias y más de todo lo que aman. Hasta la próxima.